dar la primera edición del Foro Federal de Políticas para las Redes de Atención de la ACV, del accidente cerebrovascular. Vamos a hablar sobre este tema con el doctor Pablo Ioli, médico neurólogo, presidente de la Sociedad Neurológica Argentina y jefe del Servicio de Neurología del Hospital Privado de la Comunidad de Mar del Plata. Buenas tardes, doctor Ioli. José Bouzal habla. Hola José, ¿cómo está usted? Un saludo a toda la audiencia. Doctor, ¿cuál es el tenor de este foro? ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué es lo que significa esta reunión que han tenido con diferentes representantes de sectores de salud? Bien, bueno, muchas gracias por el interés en este tema. Como todo foro, busca ser un espacio de discusión, de puesta en común, de reflexión y de proyección, en este caso vinculado con la problemática del ACV o de la enfermedad cerebrovascular. El ACV es una de las principales causas de mortalidad en Argentina y en el mundo, y es una de las principales causas de discapacidad en adultos, y se estima que en la medida que vaya un envejecimiento y aumento de la población en el mundo, va a haber cada vez más pacientes que tienen ACV y cada vez más personas viviendo habiendo tenido un ACV, de manera que progresivamente se está transformando en un problema de salud pública importante. En este sentido, el foro buscó reunir a diferentes actores que participan en la cadena de atención del paciente con ACV, tanto del personal de salud como médicos de emergencia, médicos de la etapa prehospitalaria, es decir, el traslado de los pacientes, como enfermería, como neurólogos, y también prestadores de salud o financiadores de salud como obras sociales prepagas y autoridades de salud a nivel nacional y provincial. En este caso tuvimos la oportunidad de la presencia de 4 ministros de 4 distritos diferentes, de la ciudad de Buenos Aires, de la provincia de Córdoba, de la provincia de Tucumán y la provincia de Salta, y cada uno de ellos planteó la problemática en común y disímil propia de cada distrito, que tiene que ver con características demográficas, económicas, geográficas también. No tiene nada que ver la geografía de la ciudad de Buenos Aires con la de Salta o la de Tucumán. Enfocada en este caso, como decía recién, en la problemática de la ACV. Lo interesante desde mi perspectiva, que hace muchos años que veo pacientes con ACV, es que esto progresivamente salió de ser una patología de la internación o de la guardia que veíamos los neurólogos, a ser un tema que abarca diferentes especialidades, que abarca diferentes sectores del hospital y que está abarcando también a diferentes actores del equipo de salud y de la comunidad en general. ¿Por qué ocurre esto? Porque el paradigma del manejo de la ACV ha cambiado en los últimos años con el advenimiento de nuevos tratamientos, sobre todo en lo que se conoce como la etapa aguda de la ACV, las primeras horas de inicio de los síntomas. Y ese tratamiento es tiempo dependiente, de manera que requiere no solo la disponibilidad de drogas o dispositivos para tratarlo, sino también de una articulación de múltiples actores para precisamente que los pacientes puedan acceder a este tratamiento. Además, las autoridades de salud hablaron también de la problemática de la importancia de la prevención primaria, la prevención secundaria, es decir, el control de los factores de riesgo vascular que hacen a reducir el riesgo de que los pacientes tengan ACV, que no se requiere aplicar estos tratamientos porque cada vez se busca que la prevención tenga más impacto y reducir la probabilidad de que ocurran estos eventos, pero si ocurren, tener la infraestructura y la logística, sobre todo armada, para poder implementar los tratamientos disponibles. Planteada la temática, la problemática, ¿qué es lo que puede llegar a surgir de un foro de estas características como respuestas a las mismas? Porque una cuestión económica, una cuestión política, ¿cuál sería el eje para trabajarlo? Bueno, como toda cuestión que es compleja, tiene múltiples ejes. Cada una de esas ejes que usted mencionó, lo económico, lo político, lo coyuntural, hacen sobre qué se puede avanzar. Básicamente el eje en este caso, o el centro, estuvo dirigido a que
más allá de las dificultades económicas, hay mucho que se puede lograr con la capacidad instalada y con la mejora logística y con la coordinación y con la gestión. Por ejemplo, cuando un paciente tiene una ACV, una parte importante de la cadena de atención es que la persona que está teniendo la ACV o el entorno, el familiar, reconozca los síntomas. Entonces, para eso se requiere educación de cuáles son los síntomas de una ACV, que cuando una persona está sufriendo una ACV, el que está al lado puede reconocer que la persona está pudiendo tener un tipo de evento de esta clase, que reconozca y que llame a un servicio de emergencia, que ese servicio de emergencia esté capacitado para reconocer que el paciente puede estar teniendo una ACV, que ese servicio de emergencia se acuda para atender al paciente, que se comunique con un centro que tenga la disponibilidad de atender a los pacientes con ACV, que ese centro coordine la recepción del paciente, que ese hospital, que esa institución lo reciba y que a su vez también tenga la coordinación interna para poder hacer todo lo más rápido posible. ¿Por qué la rapidez es importante? Porque la mayoría de los ACV, alrededor del 85%, son ACV isquémicos, son aquellos que se producen por la obstrucción de una arteria en el cerebro. Y en la medida que pasan los minutos de esta obstrucción, se produce un daño cerebral, un daño neurológico. Cuanto más precozmente actuemos, podemos evitar que ese daño progrese. ¿Cuánto tiempo tenemos? Tenemos hasta 4 horas y media. 4 horas y media parece mucho, pero es poquísimo tiempo. Si un paciente puede recibir un tratamiento con medicación que destapa las arterias dentro de la hora y media de inicio de los síntomas, la probabilidad de que se recupere completamente es de que 1 cada 4 pacientes lo haga, o sea, que 1 cada 4 pacientes se recupere completamente. Ahora, si ese mismo paciente, con ese mismo ACV, aplica el tratamiento a las 4 horas y media de inicio de los síntomas, la probabilidad de que se recupere completamente es 1 de cada 14 pacientes. Es decir, que el tiempo que pasó entre 1 hora y media y 4 horas y media es tiempo que se fue dañando el cerebro y que es irreversible. Ahora, para hacer todo eso en tan poco tiempo, precisamente se requiere toda esa coordinación. Y esa coordinación no necesariamente requiere de infraestructura o de inversión, sí requiere de logística. La infraestructura necesaria, sí, por supuesto, el hospital que recibe a ese paciente necesita tener un tomógrafo, necesita tener la droga que haya que aplicar, pero no es lo más difícil eso es lo más sencillo. Lo más difícil es mantener un equipo motivado y de trabajo que participe en toda esa cadena de eventos, porque, por ejemplo, para un servicio de emergencias, de ambulancia, el ACV es una patología más, o sea, tienen pacientes que están con traumatismos por accidente de la vía pública, tiene otro paciente que tiene un infarto de corazón, otro paciente que tuvo una convulsión, otro paciente que, es decir, la infinita cantidad de cosas que le puede suceder en la gente en su casa o en la vía pública. Entonces, tener el protocolo y el manejo particular para un tipo de patología requiere de esa coordinación y de esa logística, de esa preparación permanente. Entonces, es interesante que a su vez eso hay que coordinarlo según las características de cada región. Como decía recién, la problemática en la provincia de Salta, que tiene áreas, al mismo tiempo tiene regiones con menos 10 grados bajo cero y otras con 40 grados de temperatura y otras con 500 metros sobre el nivel del mar y 4.000 metros sobre el nivel del mar, es completamente diferente, como decía antes, a la ciudad de Buenos Aires. Entonces, cada una de esas regiones tiene que adaptar una forma de funcionamiento en función de tener una cadena armada para poder atender al paciente con ACV. Entonces, esa fue la discusión. A su vez, todo eso está en el marco de una problemática de salud nacional, de la emergencia sanitaria que viene estando declarada desde hace muchos años, de un sistema de salud que es fragmentado, en el que se requiere de una articulación público-privada para poder llevar adelante la posibilidad de disponer de los mejores tratamientos posibles para este tipo de patología. Entonces, ese fue el ámbito de discusión que se dio en este foro. ¿El foro va a tener una continuidad? ¿Se va a ampliar los participantes? Sí, de hecho este es el primer foro. Quiero decir que hace 2 años hubo otro organizado por la Universidad Católica que tuvo también un objetivo similar.
pero este es la primera vez que participan autoridades importantes como ministros y ministros de salud, y es interesante que ellos conocen la problemática y tienen un diagnóstico de situación que es claro, y que está la voluntad de avanzar en proyectos que permitan el cuidado y la atención del paciente con la CB, así como de otras patologías prevalentes. Doctor Pablo Ioli, no sé si quiere agregar algo más, finalizando este diálogo. Podemos comentar brevemente los síntomas del ACV, como para que la población tenga presente. Un paciente con ACV sufre en forma rápida la instalación de síntomas neurológicos que consisten habitualmente en la debilidad de una mitad del cuerpo. La persona se le tuerce la boca, tiene debilidad del brazo y de la pierna del mismo lado, no puede caminar, puede acompañarse de dificultad para hablar o dificultad para comprender el lenguaje, puede tener pérdida de la visión de la mitad del campo visual, puede tener también adormecimiento de la mitad del cuerpo, y todos estos síntomas pueden darse por separado o todos juntos. Cuando dos o tres de estos síntomas ocurren al mismo tiempo, la probabilidad de que se trate de una ACV es muy alta. Por supuesto, hay otras causas de síntomas similares que no son ACV, y eso es parte de la evaluación médica, pero inicialmente, teniendo algunos de estos síntomas, se debe concurrir a un servicio de emergencias para consultar. Si no se trata de una ACV, se evaluará, se hará el tratamiento correspondiente según la patología de base, pero si se trata de una ACV es importante consultar precozmente por lo que decía antes, porque estos tratamientos están disponibles solamente en las primeras horas de inicio de los síntomas. Entonces, si el síntoma empezó ahora, pero yo consulto mañana, ya ese tratamiento no lo vamos a poder aplicar porque no pierde su efecto después de ese tiempo. Cuanto más precozmente se actúe, es más probable que evitemos más daño, y cuanto más daño evitemos, es más probable que la persona se recupere más y mejor. Doctor Pablo Ioli, muchísimas gracias. Muchas gracias a usted, José. Saludos.